la idea es poder conversar sobre estos desafíos que tiene el sistema de justicia en Argentina. El proceso penal, el sistema de justicia penal en Argentina, lamentablemente, si bien siempre fuimos pioneros, especialmente a partir de la experiencia y el trabajo de los autores cordobeses en términos de la modernización del sistema de justicia penal, la realidad es que es una de las grandes deudas pendientes que tenemos con la sociedad. Lamentablemente, sobre todo en las últimas ya varias décadas, la inseguridad que muchas veces la política trata de relacionar con la justicia ha generado en la población fuertes cuestionamientos al sistema de justicia. Es una de las razones que explican los bajos niveles de confianza que tiene la población en el sistema judicial argentino, a diferencia de lo que sucede en otros países, como puede ser Uruguay, Chile en menor medida, Costa Rica, países en los cuales el sistema judicial goza de mayor confianza en la población. No así en el caso argentino. Las reformas del sistema de justicia penal toman realmente fuerza como una respuesta de los nuevos sistemas democráticos frente a la dictadura y los abusos que se habían cometido durante las dictaduras, no solo en Argentina, sino en toda la región. A partir de ese momento se consolida realmente una tendencia para tratar de reformar los sistemas de justicia penal, hacerlos mucho más democráticos, respetar derechos y garantías. Entonces, el primer legitimante, el primer impulsor de los procesos de reforma de justicia penal, a partir del regreso a la democracia en Argentina y la mayoría de los países de la región, fue realmente que sea un proceso en el cual se puedan hacer valer los derechos humanos. En esa línea, como digo, a lo mejor Córdoba fue la jurisdicción pionera, no solo de Argentina, sino de toda la región, que empezó a avanzar e incluso sancionó proyectos de códigos que demoraron después en su implementación. Este mismo proceso se dio en varios países de la región, especialmente en Centroamérica, también luego de situaciones de gobiernos dictatoriales, situaciones de mucha violencia, países como Guatemala, Honduras, El Salvador, mismo Costa Rica, que se llevaron adelante distintos procesos de reforma del sistema penal. Lamentablemente, muchos de estos procesos no fueron todo lo exitoso que se buscaba y generaron algunos puntos, algunos cuestionamientos, es decir, hubo fuertes dificultades en la implementación de esta primer oleada o tanda de procesos de reforma judicial. Incluso después nos hablará Pancho, Francisco, más en detalle, pero la provincia de Buenos Aires, ya mucho más tardío, pero también es un proceso de implementación de la reforma procesal penal que tuvo serias dificultades. En esa línea aparece luego la necesidad, a partir de esos aprendizajes y de esos malos resultados, aparece claro la necesidad de que los procesos de reforma procesales penales incluyan una reforma en lo que se denomina gestión y organización del sistema de justicia. No basta con los juzgados y las fiscalías tal cual las conocíamos desde antes, sino que es necesario trabajar en procesos de reorganización y de mejora en la gestión de los sistemas de justicia penal para que ese sistema de justicia tenga respuesta frente a la comunidad. No se ha visto como un sistema que en Argentina hemos llamado puerta giratoria, lo mismo pasó en otros países, o que realmente no sea eficiente a la hora de combatir el delito y especialmente la criminalidad organizada, que es lo que siempre a los sistemas de justicia en nuestra región les ha costado mucho más. Y ahí se inicia una segunda ola de reformas, incluso en algunos lugares esponsoreada por organismos internacionales como el BID o el Banco Mundial. Y ahí fue interesante porque se dio, si se quiere, una especie de competencia y lamentablemente muy poco colaborativo trabajo entre lo que sería la academia, que avanzaba en procesos, si se quiere, más teóricos o más puros en términos de derecho, y lo que sean estos organismos internacionales
que trataban de ayudar a los países, pero trataban de generar reformas, si se quiere, donde se privilegiaba más la eficiencia. Pasada esa segunda oleada de reformas, aparece una tercera oleada con un legitimante muy fuerte. Esto lo explica bien Alberto Binder, y que es la política criminal. Durante todos esos años, aún con reformas, muchos de los procesos penales no dieron respuestas a la comunidad. El crimen creció en nuestra región, aparecieron cada vez más nítidamente las organizaciones de criminalidad organizada, el narcotráfico, y claramente los sistemas de justicia penal, ya sea los nuevos reformados como los viejos del sistema inquisitivo, eran obsoletos, con lo cual de nuevo había un imperativo en lograr la transformación del sistema de justicia penal. En esa línea han participado organismos, aparte del Banco Mundial y del BID, ha participado también el ILANUT, que es el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para el Delito, que durante muchos años estuvo a cargo de Elías Carranza, un profesor, doctor argentino muy reconocido. Lo mismo el CEJA, que nace de algún modo para mejorar la cooperación judicial entre los sistemas de justicia penales de la región y fortalecer los procesos de reforma de justicia penal en su primera etapa, impulsada por la OEA y los ministerios de justicia de la región. A mí me tocó participar en esos primeros momentos de fundación del CEJA y trabajar también con ILANUT en algunos de estos procesos también de capacitación. Esta tercera oleada, en términos de poder hacer frente o liderar una política criminal, va además de la mano de una reforma ya más profunda de lo que son los ministerios públicos. Y ahí tenemos tenemos experiencias ya exitosas, yo diría por primera vez en términos de implementación del sistema de justicia penal y del sistema acusatorio. Se consolida la reforma en Córdoba, mucho más cerca en el tiempo a mí me toca hacer la reforma en la Ciudad de Buenos Aires con el nuevo Ministerio Público. Hay mejoras en el funcionamiento y me tocó evaluarlo luego en Guatemala y en otros países de la región. En Colombia introduce la policía judicial, como también la tiene Costa Rica. Es decir, se empiezan a hacer realmente reformas ya más estructurales de gestión con un fundamento en política criminal y un fortalecimiento de los ministerios públicos. Ya no es la reforma académica, sino que son reformas mucho más profundas. Muchas jurisdicciones de Argentina avanzan en esa línea. Hoy, jurisdicciones como Corrientes está en pleno proceso de implementación de un modo muy exitoso. Falta solo la jurisdicción 1 de Corrientes Capital. Y por otro lado, en este momento se está preparando también con ayuda de Unidos, como fue en su momento en la de Corrientes, también la reforma procesal penal en la provincia de San Luis. Junto con estos procesos, uno de los grandes problemas que han tenido desde el origen, pero que lamentablemente aún hoy sigue siendo un condicionante y, si se quiere, una dificultad que tenemos en los sistemas de justicia y especialmente en los procesos de reforma, tiene que ver con los datos. Me acuerdo de una discusión, yo era muy joven, con Arlanian, cuando se hace la reforma no hacia el acusatorio, sino hacia el sistema mixto que rige en el sistema federal. Y en ese momento yo le cuestioné fuertemente, él ni se debe acordar, después lo hablamos alguna vez almorzando juntos y demás, pero le cuestioné los datos. Es decir, yo recuerdo cuando se crean los juzgados y los tribunales en el sistema federal para hacer la reforma del sistema mixto, de nuevo, había muy pocas fiscalías y si uno analiza no había ningún supuesto o soporte estadístico que indique por qué se creaban determinada cantidad de tribunales orales. Por ejemplo, la misma cantidad de tribunales orales en menores, que eran 3, que atendían miles de casos, que penal económico, que eran también 3 y solo atendían, y durante muchos años tuvieron menos de una centena de casos por año en total los 3 tribunales. Lo mismo el número de 30 a nivel de la justicia nacional ordinaria o el número de 6
en la justicia federal penal, y después se crearon tribunales orales en provincias que realmente no se justificaba en términos de la carga de trabajo. Aún hoy hay tribunales orales que atienden menos de 10 casos al año, ¿no? Entonces, uno de los grandes defectos fue el tema estadístico. Nosotros lo tratamos de suplir y fue como una prioridad cuando implementamos el sistema acusatorio tanto en la Ciudad de Buenos Aires, con el nuevo modelo de organización de la Fiscalía que me tocó liderar, como siendo ministro en la implementación en Salta y Jujuy, que también la verdad es que fue una implementación muy difícil, con muchas resistencias, pero hoy con números muy exitosos. Realmente el sistema acusatorio a nivel federal en la jurisdicción de Salta y Jujuy funcionó desde un primer momento y sigue funcionando muy bien. Lamentablemente es una pena que la comisión de implementación, que depende del Congreso, no haya avanzado hacia las jurisdicciones de Mendoza, de Cuyo y de Rosario, provincia de Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires, como estaba previsto, porque el sistema está funcionando muy bien. De nuevo, parece que se nos están escapando los números, lamentablemente, y las estadísticas, que fue lo que permitió implementaciones exitosas, como digo, tanto en Ciudad de Buenos Aires como a nivel federal en Salta y Jujuy. Yo no sé vos, Pancho, cómo has visto el tema de las estadísticas y bueno, tus primeras experiencias con el acusatorio. Gracias, Germán. Bueno, buenas tardes a todos. Yo lo que puedo decir es que, por lo menos de la experiencia y desde el comienzo del sistema acusatorio en la provincia de Buenos Aires, que yo fui juez de los primeros, del primer año, ya en el año 99, es que se trabajó muy poco la relación cantidad de casos, población, en relación a la necesidad de tener tribunales orales, jueces de garantía, jueces correccionales y fiscales. No tanto con los defensores oficiales, porque los defensores oficiales en general siempre han demostrado que tienen un nivel de intervención que es manejable. ¿Y esto en qué se traduce? Lo que digo es que el recurso ha estado muy mal repartido de movida. Yo coincido con Germán en que ha sido producto de que no ha habido estudios serios ni estadísticas serias en las cuales basarse para establecer la cantidad de órganos que se necesita en función de la especialidad. Y en esto hay un ejemplo muy claro. En la provincia de Buenos Aires, cuando arrancó el sistema, no existían los juzgados de ejecución. No se pusieron en funcionamiento de movida, sino que tardaron unos años. Había juzgados de ejecución que atendían 2 departamentos judiciales al mismo tiempo. ¿Cuál fue el resultado? Los juzgados de ejecución arrancaron colapsados en función de la cantidad de condenas y la cantidad de suspensiones de juicio a prueba que se dictaba en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el área del conurbano. ¿En qué derivó eso? En una política de parches. La política de parches significó pasarle la supervisión de las suspensiones de juicio a prueba a los tribunales de juicio, a los juzgados correccionales, y sacarlos de lo que le correspondían, que era el juez de ejecución. Y así le puedo citar muchos ejemplos. Yo lo que quiero destacar con relación al sistema acusatorio es que es un sistema mucho más sincero que cualquiera de los otros sistemas en todos los niveles. Cuando me refiero a más sincero, me refiero a que básicamente es un sistema que asume de movida que es imposible gestionar todos los casos que entran al sistema penal. Entonces el sistema acusatorio, al poner en manos del fiscal la acusación, el ejercicio de la acción penal, y darle herramientas y criterios de oportunidad para que se mueva, le permite seleccionar qué tratamiento o de qué manera va a gestionar el conflicto en el caso concreto. Cosa que no sucede con el resto de los sistemas, donde prácticamente están regidos por un sistema, por un principio de oficialidad. El principio de oficialidad lo que nos dice es todos los delitos deben perseguirse de oficio, y la traducción de eso es que todos los delitos tienen que terminar en un juicio que el resultado sea una condena o una absolución, mientras que el sistema acusatorio realmente nos permite hacer política criminal, lo que decía Germán. El ingreso de criterios de política criminal, de herramientas, nos permite hacer un uso racional de los recursos. No, está claro que no todas las causas pueden llegar a juicio. De hecho, por ejemplo, de las 800.000
investigaciones penales preparatorias que hay anualmente en la provincia de Buenos Aires, solamente llegan a la etapa de juicio unas 5.000. Así que imagínense, digamos, saquen una cuenta de las proporciones. Mientras que tenemos un gran universo de NNs, pero también un gran universo de causas que se terminan a través de métodos alternativos, como puede ser el archivo por criterio de oportunidad, la suspensión de juicio de prueba, la conciliación, la mediación penal, el juicio abreviado, creo que se cita la suspensión de juicio de prueba, y finalmente, como ley de último recurso, los juicios orales, y en particular los juicios por jurado, que es también una cantidad muy mínima y reservada a casos muy puntuales. Esta posibilidad de que el fiscal ejerza la acción implicó en su momento un cambio de rol terrible por parte de lo que eran los fiscales de los viejos sistemas. El fiscal en el sistema mixto, en el sistema inquisitivo, prácticamente es un funcionario que sostenía la acusación en función de una investigación penal por la instrucción hecha por el juez. Pero era un funcionario que en general no se iba de su despacho. Y luego el trámite de la etapa de juicio se sucedía de manera escrita y eventualmente se podía llegar a un juicio oral en el cual la mayor parte del trabajo nuevamente lo hacía el tribunal, o como pasaba en el sistema de la provincia de Buenos Aires o con el viejo Código Barrio, se hacía todo por escrito ante un juez de sentencia. El sistema acusatorio implica que el fiscal asume la carga de investigar y la carga de ejercer la acción y de litigar el caso ante los tribunales orales. Entonces pasa a ser un actor fundamental, pero con un montón de tareas que implica salir de su oficina, tener conocimiento de criminalística, dirigir una investigación, ir a la escena del crimen, volver, tomarle declaración indagatoria o una, digamos, ponerle los cargos al imputado para que el imputado le conteste, tomar las declaraciones testimoniales. En general esas cuestiones suelen delegarse. Luego formular la acusación y sostenerla en juicio. Así que imagínense, el cambio del rol del fiscal fue tremendo. Y del lado del juez, también tuvo que hacer una adaptación grande, sobre todo los jueces que venían del viejo sistema, que pasaron en una transición del sistema viejo al sistema acusatorio, tuvieron que acostumbrarse a no ser más los directores del proceso, el juez instructor, el juez que busca la prueba, y hacer un tercero imparcial que dirime una contienda entre una parte que pide, el fiscal, el que representa los intereses del Estado, y un defensor que representa los intereses del imputado. Entonces, nuevamente volviendo a lo que decía Germán, esto también implicó un cambio de roles y un cambio de gestión. ¿Por qué? Porque, bueno, al cambiar los roles también cambian las tareas, y al cambiar las tareas, digamos, y al tener el peso de la investigación y de la acusación el fiscal necesita, de alguna manera, tener recursos, tener personal, y tener un cuerpo de investigadores que le traiga la prueba, y después asistentes que lo ayuden durante el juicio o la etapa intermedia. Bueno, ahí es donde nace la idea de tener una policía judicial, que no se ha concretado en la mayoría de las jurisdicciones de nuestro país. El gran ejemplo de una policía judicial ya bien consolidada es el de Córdoba, pero fue un proceso también de años. Bueno, y este cambio de gestión, digamos, implica también que los fiscales y la gente que asiste al fiscal, a mi modo de ver, tiene que ser gente que abandone el viejo paradigma del juzgado de instrucción con el juez, director del proceso y un montón de estudiantes de derecho que acompañan como empleados, y secretarios y prosecretarios, letrados, que acompañan al juez en las actuaciones, en la firma de actuaciones y en la realización de diligencias. Se tiene que cambiar por gente profesional que esté apta para investigar los delitos. Y si es necesario, especializada en determinadas áreas para hacer la investigación del delito más eficiente. Porque nuevamente el sistema acusatorio, al ser un sistema, si se quiere, más amplio, más flexible, donde el fiscal ejerce la acción penal, el fiscal también puede, o digamos, por una decisión de los superiores, el trabajo puede dividirse de manera temática, o sea, tener fiscales especializados en cuestiones económicas, fiscales de homicidio, fiscales de ciberdelitos, fiscales de delitos sexuales, etc. Entonces las plantas que acompañan a esos fiscales, conviene a veces que sean más de tipo interdisciplinario. Nuevamente, vemos cómo se introducen,
criterios de gestión, más trabajo en equipo, abandonamos la idea del funcionario que lleva la causa, sino que es el fiscal que se reúne con su equipo, que elige las estrategias de cómo llevar adelante el caso, se discuten, cada uno de su expertise dentro de ese equipo aporta su parte, y eso permite, digamos, armar el caso, recolectar la prueba, llevarlo a juicio, litigarlo y eventualmente ganarlo. Entonces, estamos hablando de un sistema que introduce cambios radicales en términos de gestión, en términos de conocimientos, en términos de cómo llevar adelante el caso desde el comienzo hasta el final. Y en esto todo con una mirada muy estratégica, porque nuevamente no se trata de la acción del juez que va en una dirección buscando la verdad, sino que se trata de una persona que tiene, representando el Estado, tiene que armar un caso, juntar la prueba, la evidencia que sostiene ese caso, enfrentarse a una contraparte, que es el defensor en este caso, que va a armar su propio caso también, y van a confrontar, y a partir de ahí, digamos, exhibirle a un tercero, que es el juez, la postura de cada uno, la prueba que lo sustenta, e intentar en una contienda ganar el caso para obtener el resultado que se persigue. O sea, un sistema más competitivo y más profesional. ¿No es cierto, Germán? En esa línea, sí, yo pensaba un poco lo que vos señalabas, digamos, de nuestros, si se quiere, fundamentos, cuando yo estaba en la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires, y comprobaciones, es que el sistema acusatorio logra, o adversarial, como también lo llaman algunos, por esta si se quiere, como vos señalás, de algún modo discusión entre la Fiscalía, que presenta cargos, la defensa, que los trata de rebatir y en definitiva defender a su asistido, y el juez que resuelve. Después vamos a hablar de juicio por jurados unos minutos. Nosotros veíamos, y nuestro, de algún modo, fundamento es que el sistema lo que permite es, por un lado, si uno lo implementa bien, y de este modo que vos estás contando, y que a lo mejor sería bueno que nos profundices un poco más, logra ser eficiente, porque logra tener una estructura lo suficientemente flexible para aquellos casos más simples, resolverlos con soluciones alternativas, con juicios abreviados, como los casos de flagrancia, tratar de investigar los casos NN con inteligencia, digamos, criminal y por grupo, y no ya en forma individual cada caso, sino tratar de investigar por modalidad delictiva, por características de los autores y demás. Y por otro lado también es un sistema que permite garantías, y uno lo ve aún hoy en casos, yo me acuerdo, y para traerle un minuto a la política, no me permite una digresión, pero bueno, un poco le ha pasado en algún punto a Macri con Ollarvide, y ahora con este juez Baba. También Cristina puede señalar algo respecto a Bonadío, aunque en ese caso había un fiscal, Stornelli, si se quiere, más activo, pero es muy difícil respetar los derechos de la parte cuando el que investiga y lleva todo es el juez, ¿no? Y si la parte tiene un juez que ya tiene su mirada, porque es él el que formula los cargos, las investigaciones, la medida de prueba, ¿cómo poder romper esa situación? Con lo cual, en definitiva, el sistema adversarial permite que las dos partes, con cierta igualdad de armas, y en esto también hay que ser, me parece, muy cuidadosos, porque muchas veces las defensas en términos de igualdad de armas, y yo creo que por un tema ideológico, pretenden a veces defender posiciones ideológicas o dogmáticas, y se olvidan que su cliente es una persona de carne y hueso la que deben defender, Germán Garabano, por ejemplo, y no defender que la reincidencia es inconstitucional. A lo mejor en ese caso conviene plantear que la reincidencia es inconstitucional, a lo mejor en otro caso no. Y así hay un montón de ejemplos en donde mi experiencia como juez y luego como fiscal general es que muchas veces la defensa pública, que es súper profesional, es muy buena y hace en general muy bien la tarea, pero tiene a veces una tendencia a
tratar de defender desde un lugar más ideológico y más dogmático y menos cercano a la realidad y a los intereses de su propio asistido, que a lo mejor le conviene cerrar una probation rápida y no especular con apelaciones o discusiones sobre algunos institutos que por otro lado ya están saldadas en instancias superiores y demás. Pero bueno, dicho eso, yo creo que es un sistema que permite mayor eficiencia del Estado y de las fiscalías y del sistema penal de procesar los casos, permite un mejor ejercicio de los derechos de defensa, permite en general que los procesos sean mucho más rápidos. Ahora, eso, ¿cómo fueron por eso y sin entrar todavía al tema de jurados, pero dejamos para el final, cómo ha sido un poco tu experiencia, este paso de juez, durante muchos años juez de garantías, ahora director, secretario de política criminal del Ministerio Público, ¿no? ¿Cómo es esa situación o esa mirada tuya desde estos dos lugares? Mirá, yo siempre digo que he sido un afortunado, porque yo empecé mi carrera judicial en un juzgado de instrucción con el Código Barrio. La seguí en un juzgado de sentencia, después pasé a un juzgado federal en el interior, una fiscalía federal de primera instancia, con el código nuevo, el código Levene, y finalmente una fiscalía de juicio también con el código Levene. Y de ahí nosotros somos viejos, ¿viste? Le decimos código Levene nuevo, que ya es del 92. Exactamente. Va a cumplir 30 años. Va a cumplir 30 años el código nuevo. Y ya no era nuevo cuando nació ese código, ¿no? Ya era viejo. Ya era viejo en ese momento. Pero lo que quiero decir es que tuve la oportunidad de conocer 3 códigos distintos, 4 te diría, porque creo que la revolución de juicio por jurado es un 4º código, y aparte de distintos lugares. Entonces, uno puede hacer comparaciones a partir de la experiencia. Lo primero que me encontré cuando llegué a la provincia de Buenos Aires como juez de juicio, en el año 99, es que ya lo que era la parte investigativa era mucho más ágil, más rápida. El fiscal no tenía tantas formalidades que cumplir como el juez, entonces las investigaciones efectivamente eran más rápidas. Los hechos llegaban antes a juicio. Ahora, creo que el paso de un sistema inquisitivo o un sistema mixto a un sistema acusatorio es un cambio básicamente cultural. Porque hay que deconstruirse, como se dice ahora, o desaprender lo que uno aprendió con el viejo sistema y volver a aprender con el nuevo. Y lo que nos pasó en la provincia de Buenos Aires fue que no hubo, ese proceso costó mucho, llevó años, porque no hubo una planificación de cómo deconstruirnos del viejo sistema, que aparte la provincia de Buenos Aires pasaba un sistema mixto puro, totalmente escrito, salvo en los juicios orales en los casos de homicidio, pasaba a un sistema acusatorio de primera generación, pero el sistema acusatorio al fin, donde el fiscal ejercía la acción. Entonces, las interpretaciones del código siempre se hacían mirando al código Levene, las interpretaciones del nuevo código acusatorio. Y los pocos que se animaban a hablar del acusatorio puro, tenían como una posición talibán, poco crítica. Entonces era una lucha de sordos. Lo que produce el gran cambio en la concepción de lo que es un sistema acusatorio adversarial, como vos dijiste muy bien, y en las técnicas de litigación, es la introducción de la flagrancia. La flagrancia hizo una diferencia en el sistema de la provincia de Buenos Aires allá por el año 2006-2007. Es como que todos los operadores empezaron a entender, mirá, de esto se trataba el sistema acusatorio, de esto se trataba la audiencia del artículo 338, que es la audiencia de preparación del juicio. De esto se trata poder tener resolver las cuestiones incidentales a través de audiencias. Cuando hablo de cuestiones incidentales estoy hablando de excarcelaciones, prisiones preventivas, suspensión de juicio a prueba, los juicios abreviados. Era como, y lo más notable de todo fue que nuestro proceso de flagrancia fue hecho sin ley. Con lo cual te das cuenta que no necesitas leyes a veces para cambiar las costumbres, la cultura. La cultura se cambia a partir de conocerla
practicarla, ensayarla, como decimos nosotros en Unidos por la Justicia. Cuando nosotros damos el curso de litigación, no enseñamos a jugar al fútbol dándoles el manual para que lean las reglas del fútbol, sino que le decimos, venga, vamos a practicar, vamos a patear la pelota, vamos a hacer pases, patear al arco, cabecear, y de eso se trata. Cuando vimos en práctica la flagrancia, cuando vino gente de Chile, y gente que se capacitó en Chile a explicarnos cómo funcionaba, y nos sentamos los operadores, y buscamos los consensos para llevar adelante las audiencias, el sistema comenzó a caminar por otro camino, por otra vía, mucho más ágil, y la flagrancia, en un principio, tuvo éxito, un gran éxito, en todo sentido. Hoy en día, el uso de la flagrancia es dispar, pero ahí devolvemos la falta de recursos, volver un poco a las viejas prácticas. Los que nos dirigen muchas veces tienen todavía las rémoras del proceso pasado y vuelven a sus viejas prácticas. Es muy difícil mantener las prácticas en el tiempo si uno no está convencido y si uno no las ejercita constantemente. Es muy interesante esto que decís, Pancho, porque a mí me tocó en aquel proceso de flagrancia, yo era vicepresidente del CEJA, que fuimos los que firmamos el convenio con la Corte y avanzamos en las acordadas. Y ese sistema, dos cosas, ese sistema de avanzar sin reformas es el mismo que en la provincia de Buenos Aires, siendo ministro, implementó la oralidad civil con un gran éxito, que hoy está en 17 jurisdicciones de todo el país, en algunos casos con leyes, en otros sin leyes, pero realmente con resultados muy buenos. Casualmente el otro día estaba en este fin de semana en Posadas y me paró un abogado que me dijo que él seguía trabajando con Justicia 2020, la oralidad en Misiones, ¿no? En materia civil, y sigue en todo el país funcionando. O sea, fue un aprendizaje ese mecanismo de reforma sin código, que es algo que, bueno, Unidos trabajó muchísimo. Y por otro lado, esto que decís vos de la flagrancia, nosotros tomamos esa misma estrategia y antes de implementar el acusatorio a nivel federal sancionamos también la ley de flagrancia. Y fue la ley de flagrancia la que nos permitió también en el sistema federal empezar a ir preparándolo, y así estaba pensado. Y luego esa implementación que se hizo en Salta y Jujuy, que lamentablemente el nuevo gobierno no ha continuado, ¿no? Pero que debería ser prioritaria, con lo cual ahí nos marcaste algunos temas de gestión que me parece que son cruciales. Y hay dos temas con los cuales creo que para estar en horario debiéramos terminar de estos últimos 10 minutos, y que los dos se merecerían a lo mejor una charla individual cada uno, y la podemos comprometer a vos, a lo mejor con la doctora Maldonado y algunos otros, que son uno, juicio por jurados, y así igual ahora nos contás algo, pero dejamos para armar una charla específica. Y después el otro tema de la policía judicial, que a mí me tocó poner en marcha el SIG en la provincia de Buenos Aires, colaborar mucho en la reforma de la policía judicial de Córdoba, tanto como consultor como después como ministro. Los ayudamos a la policía judicial de Córdoba en todo el sistema de toma de denuncias, que estuvo inspirado en el sistema de toma de denuncias de la Fiscalía de la Ciudad. Pero ahí tenemos dos temas que, como vos decís, son centrales y complementan el sistema adversarial. Una policía de investigaciones, una policía judicial como el CIF de Salta, el SIG de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Judicial Cordobesa, etc. Y el tema del juicio por jurados, ¿no? Que es una vieja demanda constitucional. Así que si a lo mejor en estos últimos 10 minutos nos puedes contar algunos tips de esto como para dejarnos interesados y hacer a lo mejor después charlas específicas sobre estos dos temas de una hora, porque creo que los merecen. Pero me parece que en relación al sistema adversarial, junto con la gestión y las estadísticas y los datos y la evaluación del sistema, son como las piezas centrales para que funcione. Sí, sin dudas. Mirá, de vuelta, la vida me ha dado dos privilegios en este sentido. El primer privilegio es haber podido ser el primer juez que hizo un juicio por jurado en la provincia de Buenos Aires bajo el sistema clásico, ¿no? El sistema de jurado clásico al estilo anglosajón. Y el segundo privilegio es la convocatoria que en su momento me hizo el doctor Contegrán para la implementación de la policía judicial en la provincia de Buenos Aires, una policía judicial que ya tiene una ley, ya tiene estatutos, ya tiene reglamentos,
ya tiene gente trabajando, lo único que nos hace falta son un poco más de recursos. Pero bueno, dejemos los recursos aparte. Vamos al tema de juicio por jurado. De vuelta, la reforma de juicio por jurado fue una reforma que uno puede discutir su origen, ¿no? Si realmente hubo un fin, digamos, de mejorar todo lo que es la respuesta de la justicia, la participación de la gente en la administración de justicia, o fue solamente un oportunismo judicial, oportunismo político al momento. No me importa el origen, lo que sí me importa son los resultados. Y los resultados yo creo que son óptimos en términos de que realmente el juicio por jurado es la manera más intensa que tiene de participar en la cosa pública del ciudadano común. Porque implica donar tu tiempo y comprometerte durante 1, 2, 3, 4, 5 días, quizás semanas, a resolver un conflicto social grave, como puede ser un homicidio, un secuestro extorsivo, una violación, etc. Ahora bien, ¿cuál es el desafío del juicio por jurado? Cambiar, o digamos, mejorar todo lo que es la técnica de investigación, o sea, investigar con policía judicial, porque el nivel, la exigencia en punto a la evidencia es mucho más alta para el juicio por jurado, y también mejorar todo lo que es la litigación, porque de vuelta, litigar frente a jueces profesionales es una cosa, litigar frente a 12 legos, 12 personas con diferentes modos de vida, con diferentes ideologías, con diferentes ideas, y convencer a esos 12 de que sucedió un hecho y de que la persona acusada es el autor, es una tarea muy ardua para el fiscal. Pero también lo es para el juez, que tiene que dirigir el debate. Entonces, hay ahí dos cuestiones muy importantes. Es la quinta esencia o la culminación de lo que es el sistema acusatorio. Realmente el sistema acusatorio en puridad se entiende cuando uno litiga en el juicio por jurado. Y esto es lo que a mí me parece más destacable. Y por otra parte, de vuelta, es un sistema que acerca a la gente a la administración de justicia de una manera que no hace ningún otro sistema. Ahora bien, gestionar el juicio por jurado también es otro capítulo, y es muy interesante porque, de vuelta, se trata no solamente de gestionar la investigación de una manera mucho más exhaustiva, sino también todo lo que es la etapa de juicio, y desde convocar a los testigos, lograr que vaya gente, que vayan los jurados a las audiencias de selección. Bueno, tiene un montón de ingredientes que hace que la gestión sea mucho más profesional y que tenga que salir de las manos del juez, y ahí es donde se entiende la necesidad de tener un administrador judicial encargándose de todas estas cuestiones. Juicio por jurado, para un lado. Vamos a policía judicial. Digamos, en definitiva, el proceso penal es un proceso de adquisición de información para reconstrucción histórica. Y entonces tenemos que pensar el proceso en términos de eficiencia, y para ser más eficiente tenemos que tener un mayor acceso a mayor información y de una manera más transparente. Entonces, ahí es donde necesitamos profesionalizar todo lo que son las estructuras de apoyo a la investigación. Tener mejores investigadores, mejores médicos, mejores científicos, mejores ingenieros, mejores biólogos, mejores patólogos, mejores informáticos, y todos con las herramientas necesarias como para hacer una reconstrucción histórica que permita al fiscal llevar a cabo el caso de una manera eficiente, con la transparencia suficiente para resistir los embates del lado de la defensa. Siempre estoy pensando desde el lado del Ministerio Público, fiscal, que es donde hoy yo estoy ejerciendo mi función, pero lo que quiero decir, se necesita profesionalizar todas las áreas. Y cuando estamos hablando de policía judicial, no tenemos que pensar en el policía uniformado con un arma de fuego, tenemos que pensar en investigadores, en gente que nos pueda buscar la información y traérnosla a los fiscales y presentarla ante los jueces y ante la defensa con un enfoque, si se quiere, forense. Esto es, preservando las garantías constitucionales del imputado, permitiéndoles la contradicción, permitiéndoles el control de la prueba. Pero ahí necesitamos profesionales. Si voy a investigar un delito económico, ¿qué voy a usar? ¿Un policía de la calle? No, lo que necesito es un contador, un licenciado en ciencias económicas, una persona que hasta, digamos, un idóneo, una persona que haya trabajado en un banco, en una casa de cambios, o que tenga conocimientos de lo que es el comercio internacional, ese tipo de profesionales. Si vamos a investigar un homicidio, ¿qué voy a necesitar aparte de los detectives? Y bueno, voy a necesitar buenos sistemas de información, buenos médicos forenses, buenas técnicas de reconstrucción de los hechos, de la escena del crimen. Los delitos informáticos necesito básicamente gente versada, un hacker, un analista
informático. Y acá en la Policía Judicial aparece un actor que no existía con anterioridad en la fuerza, que es el analista de información. O sea, es tan grande el cúmulo de información que se obtiene en una investigación, sobre todo a partir de la irrupción de los dispositivos digitales, le hace computadoras, teléfonos, tablets, etcétera, que necesitamos gente que además de extraer la información, que eso puede ser propio de los peritos informáticos o los técnicos informáticos, la sepa analizar y armarla de una manera lógica en función de la teoría del caso del fiscal. Entonces, esta figura que para nosotros es esencial, es hoy, si se quiere, el corazón de la Policía Judicial de la provincia de Buenos Aires. El Bueno, a analista de ver, información. Sí, coincido. La Germán. verdad que arranco por esto último. Es central esto que vos decís. Hoy una de las disciplinas que más se está desarrollando es el análisis de datos. Hoy todas las empresas grandes tienen áreas de análisis de datos. Se llama el Business Analytics y hay ya decenas de posgrados y especializaciones en ese trabajo. Hay empresas además que se dedican exclusivamente a ello. Cada vez tenemos más información disponible y el esfuerzo es cómo analizarla, así que me parece que esto que vos decís va a la vanguardia de lo que debiera ser una policía judicial, así que te felicito. Gracias. Otra cosa muy importante que dijiste es esto del rol profesional, forense, de los integrantes de la policía judicial. No son policías con armas, son investigadores, son expertos. Y en esto también, lamentablemente, por cuestiones a veces políticas o ideológicas, se cae en esa casi ridiculez de que tenemos defensorías o defensorías públicas que quieren armar su propia policía judicial, cuando en realidad la policía judicial o la policía del Ministerio Público debe ser un auxiliar que obviamente le debe poder responder todas las preguntas a la defensa, que podrá tener sus expertos, podrá tener sus peritos, pero me parece que son cuerpos que no se deben duplicar, sino que debe ser un cuerpo que le brinde tanto a la Fiscalía como a la defensa, bajo la supervisión eventual de un juez, si se diera algún conflicto, toda la información y el acceso necesario y transparente. Así que es un tema para profundizar en una charla, que decir lo mismo que el tema de juicio por jurados y su gestión. Estamos ya en tiempo. Así que yo por un lado te agradezco por esta hora. La verdad que fue muy valiosa, muy interesante, con cosas muy, muy concretas y muy claves en este proceso, me parece, de la implementación de sistemas adversariales y cómo mejorarlos para, en definitiva, dar respuesta al problema de la gente, las víctimas de los delitos que sufren, que no tienen respuesta. Y te quiero comprometer para estos dos temas, policía judicial y juicio por jurados, para que te puedas sumar a sucesivas charlas así breves, pero interesantes. Bueno, desde ya, Germán, yo encantado. Sabes que encantado de colaborar con Unidos, con vos y con quien lo necesite en ese sentido. No tiene más que pedírmelo, arreglamos agendas y ya estamos, pero bueno, son temas que me apasionan, temas de los cuales aparte los trabajo y los he trabajado en primera persona, con lo cual también uno puede hablar de la experiencia. Así que a disposición para cuando ustedes manden. Bueno, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Agustina, y muchas gracias a todos los que han participado virtualmente. Esperamos en los próximos días subir esta charla al canal de YouTube de Unidos por la Justicia y seguir con nuevas charlas. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Chao, chao. Buenas tardes.